por algo o era algo No, anterior? no, quedó anteriormente. Ok, En ok, una ok. parte que no había entendido el farfulleo, pero no, quedó clarísimo. Ok. Gracias. Nada. Bien, entonces, ¿en dónde estábamos? En Padilalia, todavía Sí, hemos terminado. sí, sí, ya vamos a pasar a otro tipo de trastorno ahora. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. profe, ahí se ve bien. Sí, 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 se Sí, sí, ve. sí, sí. Buenísimo. Bueno, estábamos con alteraciones del lenguaje oral dentro de los trastornos psicológicos del lenguaje, o sea, aquellos trastornos que tienen que ver con una etiología psicógena. Ahora vamos a pasar a alteraciones del lenguaje mímico que, si quieren, tienen la misma estructura de elaboración del concepto y de razonamiento para su entendimiento que muchas de las alteraciones del lenguaje mímico, del lenguaje oral, verbal. Por ejemplo, ecolalia y ecomimia. Es una manifestación de repetición, reproducción, no de los sonidos, sino de los gestos del interlocutor. Tiene que ver con los mismos tipos de cuadros y tiene que ver con las mismas intenciones, si se quiere. Si es que las hubiera. La amimia referida... ¿estoy grabando? ¿Está grabando ya? A ver. sí, Sí, está grabando. Sí, sí, profe. está bien, está bien. Sí, profe. Siempre me pasa lo mismo en la segunda parte, ¿no? La hipermimia propia de cuadros maníacos principalmente, donde viene acompañada de taquipsiquia, algunas demencias, delirios místicos, otros cuadros paranoicos. Suele acompañarse de taquipsiquia y taquilalia, como les decía recién, y es una producción exagerada de lenguaje mímico, muy propio también de, incluso en los actos públicos, por ejemplo, ¿sí? Actos políticos, por ejemplo. O en las comedias, hablando de algunos actos políticos. Me estoy acordando de un candidato en este momento. Bien. Hipomimia, propia de cuadros de inhibición, cuadros de estupor melancólico, cuadros depresivos, Parkinson dentro del orgánico. Cursa generalmente con bradipsiquia y bradilalia y es la disminución, el empobrecimiento del lenguaje mímico. La amimia propia de estados catatónicos y melancólicos graves. Y la paramimia, que tiene que ver con, ¿por qué decimos disarmonía en la expresión gestual? Porque no hay fluidez en la expresión gestual. Por ejemplo, desde el punto de vista orgánico, el síndrome coreico, ¿se acuerdan la Corea de Huntington? O los tics. Se da también en algunos cuadros esquizofrénicos y en histerias graves. Vamos a pasar esto, lo tiene en el libro y es entendible. Para ir terminando, porque quiero
dar inteligencia, que es muy breve, y así terminamos con los dos temas. Y nos va a quedar, vamos a llegar a todo el programa, incluso con el último tema, que tiene que ver con farmacología, que me interesa que tengan una primera aproximación, y tal vez con la posibilidad de algún tiempo para, para algunas preguntas de la última parte de la materia. Por eso me interesa terminar inteligencia también hoy. Algunas cositas, esto fuera del texto del libro, pero dentro del programa, por lo menos para esta cursada. Algunas problematizaciones en cuanto a lo que implica estudiar el lenguaje desde el punto de vista biopsicosocial, que implica poder considerar la integración, pero también la diferenciación entre lo neurobiológico y lo psicológico y lo psicoanalítico, que no es lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestra práctica clínica trabajamos desde el punto de vista instrumental con el lenguaje, no solo porque es la principal vía de transmisión de conocimiento, sino también porque somos seres hablantes que tratamos a través de la palabra y no a través de análisis de sangre o radiografías, por ejemplo. A lo sumo, un psicodiagnóstico, un test. Pero desde el punto de vista instrumental trabajamos con la palabra. De todas maneras, trabajamos instrumentalmente con la palabra, pero, y esto no es una problematización para una corriente sistémica o para una corriente cognitivo-conductual, pero sí, si deciden hacer psicoanálisis, si deciden hacer psicoanálisis freudiano, seguirán trabajando con la palabra, pero si deciden hacer psicoanálisis lacaniano, no van a trabajar con la palabra, van a trabajar con significantes. No es lo mismo. Un significante, desde el punto de vista clínico, ¿sí?, es una palabra a la cual yo le doy un estatuto particular en ese texto. El estatuto de significante. ¿Qué quiere decir esto? Que un significante es lo que representa. Un significante tiene sentido, estaba pensando en la definición de sujeto. Un significante tiene sentido en función de otros significantes de la estructura. No tiene sentido en sí mismo. Entonces ahí la posición no es yo conozco de lo que estás diciendo, es ¿qué quiere decir eso? Y a partir de ahí la asociación, que nunca es del todo libre. Esto si tomamos el inconsciente estructurado como un lenguaje, pero no vamos a estar hablando de la significación desde el punto de vista del significado, del diccionario de una palabra, sino del lugar que esa palabra como significante tiene en la estructura del texto de ese sujeto. Y no estoy diciendo paciente, sino sujeto. Nada, esto se los dejo como problematización. No es lo mismo palabra que significante. Si ustedes creen que están haciendo psicoanálisis y toman al texto como palabras, no van a estar haciendo psicoanálisis, van a estar haciendo psicología. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Por lo menos quiero dejarles la inquietud. Sí. Sí, sí, profe. Ok, ténganlo presente.
Bien, y para terminar, hagan uso de su lengua, en todo sentido, hablando de significados. Bien, vamos a pasar a inteligencia. Es un tema muy corto y vamos a terminar la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Ninguna No, duda, por ningún ahora no. comentario? Creería que no, de todas maneras es bueno volver a releer una y otra vez el capítulo. Sí, sí. Sí, sí, estudiarlo también puede llegar a ser bueno. Pero para estudiarlo hay que leerlo. Es condición, ¿o Sí, no? sí, también, por supuesto. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, Quiero vale truco. claro, tal Quiero vale cual. 4. Dije vale, vale truco. Mal. Pero te entendí. Vinimos con las defensas en la piel hoy. Terrible, terrible. Estamos con las defensas y las resistencias. Terrible, terrible. Bueno, todo bien, gente, todo bien. Bueno, muy poquito para hablar de inteligencia. Está muy desarrollado el libro, no está, pero está muy claro, ¿sí? Lo que me interesa, más que lo que está en el libro, que está y está claro, es hablar de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Tienen un capítulo de él en la plataforma, en Canvas, que va para la unidad, ¿sí? O sea, va para el examen. Me parece que es un aporte que amplía y realmente me parece muy útil para la práctica de ustedes como profesionales. Y ahora vamos a leer algún párrafo de ese capítulo. O sea que tenemos que leer el libro ese que está colgado en la plataforma. Es el primer capítulo nada más, o la introducción o el primer capítulo, no me acuerdo. Es, profesor, es el que dice una versión madurada, porque hay dos textos, uno más corto y otro que son 52 hojas más o menos. No, Sí, es el, pregunto, no es que no lo haya visto, lo vi el primer día de clases y después me olvidé de preguntar. Está bien, no me acuerdo eso de la versión madurada, y lo subí yo, lo subí el año pasado y no me acuerdo. Es como capítulo 2, dice 2 versión madurada, porque no está el 1, es el 2 nomás. Ahora me fijo y después les digo. Bueno, gracias. Igual les quería leer un parrafito de uno de esos dos. Vamos a ver un poquito el concepto de inteligencia. Las bases neurofuncionales es todo lo que venimos viendo hasta ahora. Y no vamos a hablar de trastornos, porque tiene que ver con el concepto de inteligencia, pero con todo lo que, con todas las funciones que se sintetizan, si se quiere, en el concepto de inteligencia. Pero, como siempre, todo depende de la posición paradigmática, es decir, todo depende de dónde me ubique yo para poder abordar el concepto. Por ejemplo, si me ubico desde un punto de vista meramente racional, como el de Wechsler, que es el famoso que hizo el WISC. ¿Se acuerdan del WISC? Sí, sí. Bien. Si yo abordo la inteligencia como un concepto meramente racional, lo pienso como una capacidad de pensar racionalmente y actuar con un propósito.
donde lo que está involucrado acá es un concepto de individuo. Primero, es un concepto bastante individualista, donde se pone mucho acento en la conciencia y en la voluntad. Si lo considero desde el punto de vista, por ejemplo, del constructivismo de Piaget, voy a pensar en conductas adaptativas que implican un interjuego de asimilación y acomodación, con todo lo que ello implica. Donde voy a poner el foco en el aprendizaje. Y en la manera de operar sobre el contexto en el que estoy actuando. Siempre de una manera relacional. Es un punto de vista mucho más relacional que el de Wechsler. Y si lo vemos desde la visión actual, que lo vamos a ejemplificar con el texto de Gardner, vamos a estar hablando de diversos factores que determinan la posibilidad de resolución de problemas nuevos, de problemas que van cambiando permanentemente. Por lo tanto, no se trata de capacidades racionales que medimos a través de ciertos tests, sino de procesos psicocognitivos que tienen que ver con la resolución de problemas dentro de diversas posibilidades de resolución, porque no tiene por qué haber una sola, en cierto momento del periodo vital. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque no es lo mismo la resolución de un mismo problema en una misma circunstancia para un chico que para un adulto, o para alguien de cierto contexto sociocultural con respecto a otro. ¿Me explico? Entonces siempre tenemos que tener presente lo relacional, ¿sí? Este cuadro, la próxima vez lo voy a sacar porque no es del todo, tiene una inteligencia de más, que es la naturalista. Howard Gardner, dentro de lo que es el concepto de inteligencias múltiples. ¿Profe, ese cuadro está en el libro? No, Ah, no, pues yo ayer no lo vi. no, por eso me detuve ahí. Eso nos lo puede pasar, está buenísimo. Haces una captura de pantalla en el video y listo. Yo después lo paso a un Excel y lo mando al grupo. Dale. Howard Gardner, ahora vamos a leer un pequeño parrafito, habla de distintos tipos de inteligencia: inteligencia musical, inteligencia cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Justamente dejé la interpersonal y la intrapersonal para último momento porque tienen que ver con las que más nos involucran a nosotros como psicólogos o futuros psicólogos. Siempre me gusta hacer o dar el ejemplo. Desconecten ese micrófono, está buenísimo la musiquita, pero Ah, sí.
Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba viendo un entrenamiento, no sé si era, creo que era del Barcelona. Estaban Messi y alguien más. Y estaban haciéndose pases, pero de tribuna a tribuna. No solo hay una inteligencia espacial y kinestésica, hay una inteligencia lógico-matemática ahí, donde de alguna manera se pone en práctica un cálculo, aunque sea espontáneo, de lo que es una parábola. Entonces hay muchos tipos de inteligencia y que se manifiestan de distinta manera. Les quiero leer, y para eso necesito dejar de compartir, porque si no, no me deja la máquina, un parrafito que tiene que ver con esto de Howard Gardner. A ver si les puedo compartir esto. Inteligencias múltiples, la teoría y la práctica. Es el capítulo... Sí, sí, es ese que es una versión madurada, sí. Es ese punto justamente, son 14 páginas. La teoría de las inteligencias múltiples, por otro lado, esto les estoy leyendo, no lo comparto así, no importa, ustedes lo ven luego, no implica, van a ver palabras nada más. La teoría de las inteligencias múltiples pluraliza el concepto tradicional. Una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Fíjense cómo remarca esto, en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Sigo citando. La capacidad para resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. La creación de un producto cultural es crucial en funciones como la adquisición y transmisión de conocimiento o la expresión de las propias opiniones o sentimientos. Los problemas a resolver van desde crear el final de una historia hasta anticipar un movimiento de jaque mate en el ajedrez, pasando por remendar un edredón. Los productos van desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando por campañas políticas exitosas. La teoría de las inteligencias múltiples se organiza a la luz de los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas. Repito, la teoría de las inteligencias múltiples se organiza a la luz de los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas. Tengamos presente que se tratan siempre de problemas en un contexto sociocultural o en una comunidad determinada. Solo se tratan las capacidades que son universales a la especie humana. Aún así, la tendencia biológica a participar de una forma concreta de resolver problemas tiene que asociarse también al entorno cultural. Por ejemplo, el lenguaje, una capacidad universal, puede manifestarse particularmente en forma de escritura en una cultura, como oratoria en otra cultura, como el lenguaje secreto de los anagramas en una tercera. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Voy a volver a compartir. Entonces, estamos viendo cómo consideramos
me parece interesante, mejor dicho, me parece interesante la perspectiva de Gardner, porque está muy relacionada con el paradigma biopsicosocial que tenemos para esta materia. Y por supuesto porque desarrolla mucho más, enriquece mucho más el concepto, porque se habla de resolución de problemas, porque se habla de una dinámica, porque se habla de un contexto y porque se habla también de lo biológico. De todas maneras, y hablando, se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ok. Tengamos presente también que podemos hablar hoy de otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia artificial, y que no me parece un tema menor, porque está desde las recomendaciones cuando entramos a YouTube o a cualquiera de las plataformas musicales o a Netflix, donde hay algoritmos que, según nuestros recorridos por Internet, nos sugieren ciertos consumos culturales, incluso ciertas publicidades. Cuando manejamos, ya sea en auto o en bicicleta, nos guiamos por geolocalización, por ejemplo, por un Waze. Cuando utilizamos un buscador, los resultados se organizan según búsquedas anteriores. Y hoy en día todas las compus ya tienen procesadores específicos de redes neurales, los celos, todo. Exactamente. A mí me causa gracia esto, que recuerdo siempre el caso de Microsoft, que lanzó una inteligencia artificial que podía aprender sola, y era un Twitter, y en menos de 24 horas ella se convirtió en nazista y como racista, así tuvieron que sacarla, porque ella hacía sus búsquedas y ella aprendía sola, y empezó a tuitar cosas súper nazistas, así. Sí, bueno, eso tiene que ver, paréntesis, eso tiene que ver con otra cosa. Es muy interesante, creo que es todos los domingos, Gustavo de Sal, un psicoanalista y escritor, siempre publica alguna reflexión en Facebook, no sé si en Instagram. Es una de las pocas razones por las que vuelvo a Facebook, para ver lo que publicó él. Y hablaba de este caso que vos decís. Pero eso, ¿sabes con qué tiene que ver? Con un sesgo que es interesante. Hay un sesgo en ese aprendizaje que tiene que ver con cómo está alimentada esa inteligencia artificial. Sí, ¿Sí? creo que esa dejaron libre. Mismo la Cortana, que era de Windows, tuvo un problema porque tuvieron que en Estados Unidos, como para niños menores de 18 años no podía usar la Cortana porque ella aprendía y era muy como inteligente. Aprendía Sí, sí, discriminación. exacto. Pero eso también tiene que ver con que el algoritmo, la inteligencia artificial funciona a partir de una programación que luego va adquiriendo cierto nivel de autonomía, pero es una autonomía a partir de una programación. Entonces hay que ver cómo se programa justamente. Y en esa programación se pueden introducir sesgos. Justamente algunos comportamientos de algunas inteligencias artificiales tenían sesgos racistas o machistas y tenían que ver con la gente que había programado esa inteligencia artificial. ¿Sí? Por lo tanto, también tenemos, me parece que resulta pertinente incorporar el concepto de inteligencia artificial dentro de la conceptualización de inteligencia. Está presente en el reconocimiento óptico de caracteres, está presente en el reconocimiento de voz, en el procesamiento visual, tiene capacidad de aprendizaje, tiene capacidad de razonamiento y está presente en nuestras vidas. El hecho de que muchas veces
y es interesante tener en cuenta esto también considerando los algoritmos y cómo confiamos en los buscadores o en el registro de datos y de información. Cuando hablábamos de memoria mencionábamos esto. Nosotros estamos confiando información no solo a dispositivos, sino a compañías que manejan los servidores y programan las inteligencias artificiales. Por lo cual, estamos delegando parte de nuestra voluntad. Por ejemplo, en Google. Por ejemplo, en Instagram. Y eso es importante porque muchas veces se cree que, y hay muchos desarrollos con capacidades predictivas a partir de ciertos comportamientos, principalmente en lo que se conoce como Business Intelligence y el análisis a partir del lenguaje. Del lenguaje, ¿vieron cuando se graba en un contact center? A partir de lo que se escribe o a partir de lo que uno habla con un teleoperador. Hay ciertas aplicaciones que graban, transcriben a texto y analizan no solo las palabras claves, sino la interrelación de esas palabras claves. Eso lo cruzan con otras manifestaciones discursivas de la misma persona y a partir de ahí se pueden predecir comportamientos. Lo usaban mucho las telefónicas para predecir bajas de servicio. Interesantísimo. Ahora, muchas veces no se trata de capacidad predictiva, sino que si un algoritmo nos va a devolver siempre el mismo tipo de búsqueda, de hecho hagan la prueba, se ha hecho la prueba en muchas ocasiones. Dos personas busquen la misma palabra en Google y no les va a traer el mismo resultado. ¿Por qué? Porque los resultados vienen ordenados según otras búsquedas, según navegaciones. Entonces, no se trata a veces de predicción, sino que de alguna manera los algoritmos están creando subjetividad y al crear subjetividad orientan consumos, tanto culturales como comerciales. Donde se pone en juego una inteligencia que, si la integramos al concepto de inteligencia que estuvimos viendo, se aboca a resolver ciertos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con lograr cierto consumo de cierto grupo social. Entonces me parece que el concepto de inteligencia artificial desde el punto de vista de su capacidad para crear subjetividad es sumamente importante para nuestra profesión. Bueno, vamos a dejar acá, no sé si había algo más. Ah, sí, algo que tenía que ver con algunos cruces, pero está bien. Vamos a dejar acá, ¿sí? Y nos vemos. ¿Alguna duda, pregunta, objeción? No, por ahora no. No, por ahora no, profe. Fíjense en lo que está subido en la parte de inteligencia también. Y cualquier cosa lo vemos en el foro o en la clase que viene. Dale. Nos vemos la próxima clase. Dejo de grabar acá.
Buenas noches, gente. Gracias, profe. Buena semana. No, profesor Rubén, Gracias. Chao. Buena semana. gracias. Gracias, buena semana.